¿Qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Estamos en nuestra asignatura Estrategias para el Aprendizaje de la licenciatura en Mercadotecnia. Hoy revisaremos dentro de lo que es el tema 1 y 2, en nuestra sesión 3, aspectos importantes para retomar lo que es el proceso del aprendizaje que vimos en nuestras primeras dos sesiones, y hoy continuaremos con algo también no menos interesante que se llama aprender a aprender. Esta es una nueva forma en la que este mundo globalizado y la gente que formamos parte de este mundo, pues tenemos que integrarnos en esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. Bien, revisemos hoy, tanto nuestro objetivo particular como los objetivos específicos que al final de esta sesión tendremos que alcanzar. Como objetivo particular, recordemos que al término, como les comento, de esta sesión, ustedes serán capaces de comprender la relevancia que ha cobrado el aprendizaje desde el punto de vista significativo, el aprendizaje significativo, así como la identificación de algunos estilos o los distintos estilos de aprendizaje que cada una de las personas tenemos. Dentro de los objetivos específicos manejaremos dos. El estudiante, ustedes, conocerán los aspectos más importantes de lo que significa este término aprendizaje significativo. Y también podrán identificar algo bien interesante, a qué estilo de aprendizaje es el que ustedes pueden apropiarse o tienen de acuerdo a sus características personales o a sus rasgos de personalidad. Prometo que esta será una sesión sumamente interesante. Dentro de las actividades de aprendizaje tendrán ustedes la oportunidad de corroborar o de ubicar cuál es su estilo de aprendizaje a través de un sencillo test que ustedes podrán hacerse, autoevaluarse y entonces identificar, si es que no les queda muy claro, cuál es su rasgo de personalidad dominante y entonces a qué estilo de aprendizaje ustedes deben abocarse. ¿Ok? Bien, iniciemos con nuestro punto 1.3 o nuestro tercer punto dentro de lo que es la unidad 1, procesos de aprendizaje, y ahora sí, revisemos lo que es el aprendizaje significativo. Dice la lámina, si ustedes pueden observar, el aprendizaje tradicional se basaba, hace todavía algunos años, en la memorización de datos, independiente y ajena al nivel de comprensión del alumno o a su grado de motivación. Y vemos ilustrada esta diapositiva con dos fotografías muy elocuentes, en donde vemos a un maestro o una persona mayor rodeada de niños y él les está explicando o les está leyendo algo. Esto es una forma muy pasiva en cuanto a lo que es la relación profesor-alumno. También tenemos otra fotografía dentro de esta primera diapositiva en donde el maestro únicamente o el profesor se está abocando a dar una explicación sucinta o precisa frente a grupo ayudado de un pizarrón y los alumnos lo único que hacen es tomar nota. Esta es la forma tradicional que incluso, repito, todavía hace algunos años teníamos institucionalizada o manejada en la mayoría de las escuelas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ese es nuestro antecedente del aprendizaje significativo. ¿Qué términos o qué características son las que hacen distinto este proceso de aprendizaje significativo? Como punto número 1 nos maneja la diapositiva. Dice, además de que nosotros tenemos la oportunidad de conocer o de adquirir conocimientos, es necesario que el alumno, cuando está inmerso en este proceso de aprendizaje significativo, comprenda. Recuerden que en la sesión anterior, en las dos primeras sesiones anteriores, bueno, pues revisamos algunos elementos como es percepción, asimilación y acomodación. Aquí entonces retomamos lo que ya aprendimos en nuestras dos primeras sesiones y lo rescatamos para decir, eso es lo que ustedes deben hacer y por eso se da la construcción de un aprendizaje significativo. No solamente es que ustedes observen este video en su momento, tomen notas extras de lo que se les comenta a través de las diapositivas y se dediquen a memorizar. Lo primero y lo más importante, y recuerden también, recuperen de su memoria que cuando hablábamos del aprendizaje en el adulto,
Lo que decíamos es que nosotros aprendemos distinto a como aprenden nuestros niños. Esto es, primero comprendemos y luego memorizamos. Esta es la base también del aprendizaje significativo. Es necesario que comprendamos qué es lo que percibimos, cómo voy a asimilar ese nuevo conocimiento y cómo voy a acomodarlo de tal forma que yo lo pueda recuperar, pero a nivel comprensión. Otro de los elementos que nos indican un aprendizaje significativo es, dice el segundo punto, es indispensable que recuperemos conocimientos previos por parte del alumno, esto es, lo que éste ya sabía en un momento de su vida. En algún momento él o la persona tuvo la oportunidad de aprender algo y en este momento, si ustedes se dan cuenta, yo hice referencia a nuestras sesiones anteriores. Y aquí hablamos de que el aprendizaje es cuando yo obtengo una información, la almaceno y posteriormente tengo que recuperarla para cualquier situación que se me esté presentando. En este momento, si ustedes ven, cuando revisamos nuestro primer punto, recordamos que ya sabemos lo que es percepción, sabemos lo que es asimilación y sabemos lo que es acomodación. Y entonces estamos teniendo el proceso, estamos dando un proceso de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque yo estoy recuperando información. Yo ya tengo conocimientos previos que me van a ayudar precisamente a construir un nuevo conocimiento. Y aquí hago uso de la memoria, que también entra dentro de lo que es un proceso de aprendizaje. El tercer punto dice, lo que se aprende debe tener sentido o significado en la vida del estudiante. Esto es, debe haber una motivación, también debe haber el proceso de memorización y la transferencia de conocimientos. Recuerden que esto también, como elementos o aspectos claves en definición, ya lo vimos en sesiones anteriores. Y como cuarto y último punto, pues dice que es importante motivar y despertar el interés del estudiante por conocer. Esto es el proceso precisamente de transferencia. Si ustedes recuerdan también, en las primeras sesiones yo comenté que cuando revisáramos aprendizaje significativo y el siguiente tema, que es aprender a aprender, iba a ser un tema bastante interesante y que iba a ser de gran interés. En ese momento precisamente lo que yo buscaba era despertarlos a ustedes en ese sentido y entonces cuando lleguemos a ese punto ustedes puedan recuperar a través de la memoria ese conocimiento previo y entonces poder aplicarlo para armar un nuevo conocimiento. Continúa nuestra lámina y dice que el aprendizaje significativo, que es el que promovemos en este curso, específicamente estrategias para el aprendizaje y en general todos los cursos, asignaturas de las carreras que está ofreciendo actualmente nuestro Colegio de Empresarios para ustedes, bueno, pues tiene una metodología que promueve tres aspectos fundamentalmente: la motivación, la comprensión y que ustedes se apropien realmente de los temas del curso, ¿sí? Recuerden entonces que están aquí no solamente para estar revisando, estar escuchando lo que el profesor que esté frente a ustedes en el momento en que ustedes revisen sus sesiones les puedan decir. Aquí debe haber elementos motivacionales que cada uno de nosotros y ustedes como estudiantes deben rescatar en cualquier momento y también deben tener una muy buena disposición para que ustedes puedan comprender los tópicos que aquí se desarrollan. Y todo esto con el interés de que ustedes se apropien, se aprendan de ese conocimiento de cada uno de los cursos y puedan obtener un excelente resultado. También el siguiente punto dice: es importante para el Colegio de Empresarios y en general para el aprendizaje significativo, bueno, pues que ocurra una transferencia, tanto en conocimientos previos como en los nuevos conocimientos que ustedes van a adquirir a través de estas asignaturas. Y evidentemente también, bueno, pues que tengan la oportunidad de adquirir las nuevas experiencias de aprendizaje, pero ya con una base totalmente distinta. Romper ese esquema, romper esa forma tradicional de aprender para entonces introducirnos o insertarnos, hacernos partícipes de una nueva forma de aprender, una forma de aprender que me ayuda a comprender y a construir nuevos conocimientos. El último punto que nos comenta la lámina dice que la confrontación
a través de la retroalimentación es otro de los elementos importantes dentro del aprendizaje significativo. Y esto es, bueno, pues que se dé entre el aprendizaje esperado y lo que realmente logra cada uno de los estudiantes. Ustedes tendrán la oportunidad, con base a la experiencia que poco a poco vayan adquiriendo conforme vayan desarrollando sus sesiones, que no será lo mismo en cuestión de conocimientos adquiridos al principio que al final de cada una de las asignaturas. Y más si ustedes desde este momento se apropian del significado del aprendizaje significativo. Continúa nuestra lámina comentándonos, bueno, pues que el aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Esto implica entonces que ustedes tendrán que encontrar el porqué o la razón por la cual están metidos en un tema en particular y qué es lo que esperan recuperar, qué es lo que esperan aprender y qué es lo que esperan construir con esos nuevos tópicos. Y hay un punto muy importante. Nosotros estamos trabajando con ustedes a través de una metodología un poquito diferente por la forma en que están tomando sus clases. Eso sí nos queda claro. Aún así, o en aula o de manera presencial, el profesor solo en este momento, cuando se maneja un aprendizaje significativo, se convierte en un mediador. ¿Y qué es un mediador? Bueno, pues el mediador tiene un papel mucho más importante y más relevante que cuando se tiene como un profesor de forma tradicional. ¿Por qué? Porque el mediador realmente tiene que estar entre los conocimientos que está transmitiendo a los alumnos y la actuación y el desarrollo que van a tener los alumnos dentro del mismo curso. Se trata de que ustedes participen, de que ustedes hablen, de que ustedes externen sus opiniones y bueno, que demuestren lo que realmente están aprendiendo. Dice la lámina, pero para lograr la participación del alumno, bueno, pues se deben crear algunas estrategias que permitan que ustedes se hallen dispuestos y motivados para aprender. Y el hecho de manejar una metodología distinta a cómo se maneja en aula presencial no limita de ninguna forma que ustedes manejen un aprendizaje significativo. La pregunta sería ¿por qué? Porque a través de las actividades de aprendizaje que están anexas a cada una de las sesiones es cuando ustedes van a participar y no haciendo tareas como tradicionalmente se maneja. Si ustedes ven, el término cambia. Ustedes van a desarrollar actividades que aseguren o que refuercen el aprendizaje que han adquirido con base en sus conocimientos previos y en esos nuevos conocimientos que en las sesiones ustedes podrán adquirir o apropiarse de ellos, hablando en términos de aprendizaje significativo. Espero entonces que desde este momento siempre tengan presente como alumnos, como estudiantes de esta modalidad en el Colegio de Empresarios, que cada una de las asignaturas que ustedes van a cursar para terminar su licenciatura o cualquier otro de los estudios que ofrece nuestro Colegio de Empresarios, tengan siempre presente que el aprendizaje que ustedes van a adquirir es un aprendizaje significativo. Continuemos con el segundo punto. Nuestro tema número 2 se llama estilos de aprendizaje. Veamos lo que nos comenta nuestra diapositiva. Estos estilos de aprendizaje se dan de manera particular en cada uno de los seres humanos. Entendamos, y ya lo sabemos desde un principio, nadie somos iguales, todos tenemos habilidades, actitudes, aptitudes y capacidades distintas. Entonces, con base en esto, bueno, pues cada uno tenemos una forma distinta de aprender. Y entonces, los estilos o estilos que ustedes puedan elegir tienen que ir de la mano con sus rasgos de personalidad y lo más importante, tienen que asegurarles que ustedes van a poder adquirir los conocimientos necesarios. Los estilos de aprendizaje los podemos definir como un conjunto de características psicológicas, esto es, rasgos a nivel cognitivo, rasgos afectivos y rasgos fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un vínculo o de una unión tanto de los rasgos cognitivos, el proceso cognitivo, el proceso del pensamiento que yo tengo que desarrollar,
Los rasgos afectivos, mis sentimientos y mis emociones, y bueno, pues también los rasgos fisiológicos, y eso lo veremos en las próximas diapositivas. Hablemos de los rasgos cognitivos. Los rasgos cognitivos pues tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan información, resuelven problemas y seleccionan medios de representación. Los rasgos cognitivos básicamente se ubican en esos rasgos cognitivos de tipo visual, de tipo auditivo y de tipo kinestésico. Cuando nosotros hablamos de estos rasgos cognitivos visuales es cuando la persona tiene más facilidad de aprender de forma visual, ¿sí? Es cuando el alumno requiere ver más que escuchar para entonces poder asimilar o apropiarse de esos nuevos conocimientos. Cuando nosotros nos enfrentamos a grupos o a personas que son más auditivas, a este tipo de personas les interesa más escuchar e incluso pueden estar haciendo alguna otra actividad, pero lo más importante es estar desarrollando su sentido del oído. Ellos pueden prescindir de algunos aspectos visuales como pueden ser carteles o puede ser el uso de un pizarrón y solo con escucharlos tienen o obtienen o se apropian de los nuevos conocimientos. En un momento más, en la siguiente diapositiva, nos quedará más claro qué son los rasgos cognitivos de tipo kinestésico. Continúo hablando de los rasgos afectivos, dentro de lo que es el aspecto cognitivo, bueno, pues los rasgos en cuestión de estilos de aprendizaje. También los rasgos afectivos comentaba que son sentimientos o emociones que cada ser humano tenemos y la diapositiva nos dice que se vinculan precisamente con estas motivaciones y las expectativas que influyen en el aprendizaje. Y aquí sería interesante cuestionarnos y que hagan esta pregunta de reflexión con ustedes mismos y decir, ¿qué es lo que realmente motiva que en este momento esté revisando esta sesión? ¿Qué es lo que yo pretendo lograr al estar cubriendo esta sesión? La primera respuesta o la respuesta más lógica que ustedes podrían dar es para completar el curso y completar o aprobar una asignatura que está dentro de lo que es el plan de estudios de la licenciatura en Mercadotecnia. Suena lógico y es lo más común que ustedes podrían responder. Yo les invito a hacer una reflexión más allá de esa primera propuesta o esa primera respuesta. ¿Qué es lo que realmente te motiva a estar en este momento estudiando la licenciatura en Mercadotecnia? ¿Qué es lo que te motiva realmente para que este proceso de aprendizaje tú lo puedas aprovechar? ¿Buscas desarrollo profesional? ¿Buscas la aceptación como persona dentro de un grupo? Puede ser tu grupo en el sentido familiar, tus amigos o incluso tu grupo donde trabajas o el grupo de tus compañeros de trabajo. Puede haber 1001 justificaciones o respuestas y eso es lo que precisamente te está moviendo y te está formando o estás formando con base en estas motivaciones, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas cuando termines este curso? ¿Qué es lo que tú esperas cuando termines de estudiar tu licenciatura? Entonces, esta parte afectiva también es importante conocerla e identificarla dentro de lo que son los estilos de aprendizaje. Ahorita veremos por qué. Y también están involucrados los rasgos fisiológicos y bueno, pues están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. Y ustedes me van a preguntar, oye, ¿qué es el biotipo y el biorritmo? Pues es algo tan sencillo como cómo funcionamos físicamente para responder a las necesidades de la vida diaria. Ahí les va un ejemplo. Hay por ahí en la televisión, ha habido muchas campañas publicitarias en donde nos hablan de productos que son energizantes, desde bebidas isotónicas hasta medicamentos con base en vitaminas complejo B, B1, B6, B12. Esto nos hablan, si ustedes observan algunos de los comerciales o traen o recuperan de su memoria como parte del proceso de aprendizaje, cualquiera de estas campañas publicitarias, vemos a la gente cansada, vemos a la gente agotada, vemos al personaje que está desarrollando la campaña publicitaria con algunos problemas
físicos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues se toma una pastilla o se toma una bebida y entonces sube su nivel físico. Esto es, su cuerpo en ese momento requiere de algunos elementos que le permitan poder enfrentar los retos de la vida diaria. No todos tenemos la misma capacidad de absorción de vitaminas y de minerales, no todos tenemos la oportunidad de llevar una sana alimentación, que es una de las bases que las que tiene el ser humano para entonces poder responder. Todos requerimos de un complemento vitamínico y este tipo de medicamentos y este tipo de comerciales, de productos que específicamente nos ofrecen eso, nos están diciendo, tú tienes un ritmo de vida y lo que estamos buscando es que mejores ese ritmo de vida para que tu calidad y tu estilo suban o sean totalmente cambiantes. Y bueno, pues el biorritmo del estudiante es algo muy sencillo como involucrar estas partes afectivas, intelectuales y fisiológicas. Hay momentos en que el biorritmo de una persona puede ser muy alto y puede bajar. Hay personas que tienen un alto rendimiento muy temprano, de madrugada o por las mañanas, y ya es el momento en que desempeñan mejor sus actividades, ya sea profesionales, escolares o en casa, por ejemplo. Hay personas que demuestran lo contrario, su biorritmo es el más fuerte o tienen un alto biorritmo a mediodía, o incluso hay personas que en la tarde-noche rinden mucho mejor que en la mañana. Entonces esto es bien importante también identificarlo, porque podrás entonces determinar cuál es tu mejor momento para estudiar y cuál es tu mejor momento o tu mejor disposición de acuerdo a tu biorritmo para entonces involucrarte en estos procesos de aprendizaje. Veamos la siguiente lámina y es aquí donde hago una explicación más precisa de lo que es este rasgo kinestésico. Es la capacidad para usar todo el cuerpo y entonces expresar ideas y sentimientos. ¿Quiénes son las personas con rasgos kinestésicos? Normalmente son los actores, los mimos, los atletas o incluso un bailarín. Y bueno, pues estos tienen la facilidad de usar precisamente ese cuerpo, sus propias manos, sus pies, para poder transformar cosas. Por ejemplo, los artesanos tienen una gran habilidad manual, los escultores también, los cirujanos o los bailarines. Yo aquí les hago una ilustración muy clara y muy precisa. La parte del drama y la comedia, bueno, pues es el mundo donde los actores se mueven, ellos son muy altamente kinestésicos, y también los bailarines, no dejando pasar que tenemos un bailarín de un excelente físico. Estoy hablando específicamente de Chayanne, digo, por si hay alguna dama que también sea admiradora de este bailarín, actor y cantante, bueno, pues quise traerlo como un ejemplo de que es kinestésico. Y bien, hay muchas personas, hoy por ejemplo los jóvenes y los niños ya traen esa capacidad, ya no son tan auditivos, ya no son tan visuales. Hay niños que son kinestésicos, jóvenes que son kinestésicos, y también, bueno, pues adultos jóvenes, adultos en su primera etapa de 18 a 30 años, acuérdense que ya lo habíamos visto también, que presentan estos rasgos kinestésicos. No es que sean personas hiperactivas, no confundan por favor el término. Las personas hiperactivas tienen otras características muy distintas. Estamos hablando de hombres y mujeres que tienen esa capacidad de expresarse y de aprender a través de otras actividades. No basta con escuchar y no basta con ver. Ellos tienen que hacer una práctica real, tienen que transformar con sus manos o tienen que expresar corporalmente lo que están viviendo. También suelen ser personas muy emotivas o altamente emotivas, que les gusta abrazar, que les gusta besar y que les gusta el contacto físico. Son personas que muy difícilmente tienen un espacio interpersonal largo o amplio, tienen un espacio mínimo interpersonal y les gusta mucho contactar con los demás. Yo sé que seguramente ahorita se están acordando de alguien que es kinestésico. Bueno, pues hay que comprenderlo y hay que, o si ustedes lo son, bueno, pues ubicarse que tienen una forma distinta de aprender y de hacer las cosas, incluso de su misma expresión como seres humanos.
Bien, revisemos ahora cuáles son las características que tenemos de los distintos estilos de aprendizaje. Comenta en nuestra diapositiva que no hay estilos puros. Del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros. Nadie somos 100% auditivos o tenemos rasgos auditivos o tenemos rasgos visuales. Todos tenemos algo que domina ante los demás. Todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante o el dominante. De ahí entonces la importancia de conocer cada una de estas características. Dice la lámina que los estilos de aprendizaje no son inamovibles, sino son relativamente estables. No cambian con tanta facilidad, esto es, hoy no voy a ser pragmático y mañana voy a ser teórico. Hay algo en cualquiera de los dos que puede ser predominante o dominante dentro de mi personalidad y es hacia lo que más o frecuentemente voy. Tal vez con los años o tal vez con la experiencia vivida pueda haber ciertos ajustes, pero este no se da de la noche a la mañana ni de un momento a otro. Cada estilo tiene un valor neutro. Ninguno es mejor y ninguno es peor. También es importante aclarar, cuando ustedes descubran su estilo de aprendizaje, no vayan a pensar que son malos o que son muy buenos o que comparados con algunos otros estilos de aprendizaje. Simplemente somos distintos y esa diferencia o esos elementos o aspectos que nos diferencian de los demás, bueno, pues tendremos que retomarlos y tendremos que considerarlos para identificar el propio estilo de aprendizaje. También los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes. En mi experiencia profesional yo les puedo platicar que me he topado con, podríamos hablar ya de cientos de grupos y de miles de alumnos. 14 años de experiencia docente lo avalan y también les puedo decir que cada uno de los grupos ha sido totalmente distinto. Podría categorizar o podría yo hablar de una clasificación muy clara entre unos y otros. Me han tocado grupos que son sumamente expresivos, que la mayoría del grupo son kinestésicos y ahí entonces como experiencia profesional en el área docente requiero manejar dinámicas de grupo. Requiero manejar constantemente modelos distintos y no pegarme a un pizarrón, ni a una plática, ni a un libro. Tengo que hacerlos participar de manera hasta física para que entonces ellos sientan una integración y desarrollen mejor sus habilidades y evidentemente pues lleven un mejor aprendizaje. Por el contrario, me acaba de tocar hace algunas semanas, un grupo que era total y absolutamente receptivo. Y esa recepción solamente se limitaba a que yo llegara, impartiera clase, les diera material, les gustaba mucho que les diera copias de lo que íbamos a ver en cada uno de los temas y se quedaban ahí. Yo tenía que entrar a hacer más motivación, a comprenderlos para entonces poder dirigirlos y lograr el objetivo de la clase. Entonces, esto constantemente se va dando. Aquí, evidentemente, va a ser distinto porque no tengo un contacto directo con ustedes. Sin embargo, es importante mencionar que ustedes tienen el apoyo de tutores y que también esa participación que buscamos para que se dé el proceso de aprendizaje significativo lo tendrán a través de sus actividades de aprendizaje. Cada estilo tiene un valor neutro, ya lo habíamos visto, ninguno es mejor ni peor. Los estilos de aprendizaje, para terminar con esta diapositiva, son flexibles. El docente debe alentar a los estudiantes a ampliar y a reforzar sus propios estilos. Y es uno de los objetivos particulares en esta asignatura de estrategias para el aprendizaje. Repito, tendrán la oportunidad dentro de su actividad, cuando termine la sesión, de buscar y de identificar cuál es su propio estilo y entonces también comprender cómo van a reforzar esos estilos de aprendizaje y cómo lo van a hacer en las próximas unidades o en los próximos temas que abordaremos durante la asignatura. Revisaremos algo que son técnicas de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes ya identifiquen su estilo, podrán identificar de esas técnicas cuál es la más apropiada o cuál es la que se adecúa a sus rasgos de personalidad, a su estilo de aprendizaje y puedan hacer esto
una realidad. Mi interés es que estén totalmente abiertos, que tengan esa visión totalmente abierta de que lo que estamos haciendo aquí es lo que ustedes tienen que aprovechar y afianzar desde este momento para que el resto de la carrera la puedan cursar sin mayor problema. Bien, continuemos entonces y veamos cuáles son las clasificaciones de los distintos estilos de aprendizaje. Bien, vamos a hablar básicamente de 4 aspectos o puntos clasificaciones de estos estilos de aprendizaje. Hay estilos de aprendizaje activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Revisemos cada uno de ellos. Los estilos de aprendizaje activos buscan experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo sus tareas nuevas. Las características de este estilo de aprendizaje es gente, normalmente son muy animadores, saben improvisar, son arriesgados y también son muy espontáneos. Y bueno, alumnos o estudiantes activos en mi experiencia profesional los he tenido mucho. Les voy a comentar algo como experiencia. En alguna ocasión impartiendo un curso, una asignatura de promoción para una de las universidades en las que participo, se nos ocurrió desarrollar un layout o una distribución física de una tienda, hacer una redistribución o una propuesta o desarrollar una nueva para un comercio en particular. Entonces hubo un equipo que era precisamente bastante activo, me consta que era bastante activo ese equipo, y se les ocurrió, era en el mes de noviembre, diciembre, se les ocurrió acudir a una tienda, a una bodega que está en una tienda de autoservicio muy grande. Y ellos normalmente anexan o hacen un anexo de bodega para sacar todos los juguetes y hacer la venta de juguetes de temporada. La idea de ellos era redistribuir o proponer un nuevo layout para hacer más cómoda y más funcional ese espacio donde se encuentra o donde se encontraban estos juguetes de temporada. Pero yo les dije, jóvenes, y también es una recomendación para ustedes si les toca hacer este tipo de investigaciones, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a observar a espacios o lugares comerciales. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad suelen ser distintas. Dada la inseguridad que vivimos en nuestra ciudad y en nuestro país y en varios países del mundo, bueno, pues las cosas ya no son tan sencillas. Ustedes no pueden llegar a una tienda y empezar a tomar fotografías. Tampoco pueden llegar a una tienda y empezar a marcar precios o a tomar nota de lo que están viendo. Eso les puede traer muchos problemas precisamente en el sentido de la seguridad. Hice el hincapié a este grupo, pero les repito, estaba yo con gente con mucho ánimo, muy extrovertidos, muy improvisadores, y entonces eran 5 jóvenes. A uno de ellos se le ocurrió llevar una cámara y al otro se le ocurrió llevar una cámara de video. Total, que entraron a la tienda, hicieron videofilmación, tomaron fotos. No me pregunten cómo lo hicieron, pero el oficial o el agente de seguridad que estaba en la puerta se dio cuenta de lo que estaban haciendo y estuvieron a punto de meterse en un grave conflicto. Me lo platicaron riéndose, fue así como que huida de película. No estuve muy de acuerdo, sí tuve que ser un poco estricta en ese sentido. Es por seguridad personal. La gente, entre lo que te pregunta qué estás haciendo, lo que averigua qué estás haciendo, que es un trabajo, un proyecto estudiantil, y te lo corrobora, te puede detener ahí un buen rato y solo por lograr una excelente calificación. Entonces aquí también la parte del profesor pues tiene mucho que ver en cuanto a criterio y limitar muy bien esas situaciones. Esto es, hay que velar por la seguridad y velar también o asegurarnos por ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se dé. Pero es importante también desde el punto de vista profesor comprender que hay muchas actividades y más en el área de mercadotecnia, les digo, retomando esta cuestión de promoción, que no se pueden hacer con mucha facilidad. Y estos chicos eran, bueno, pues evidentemente muy activos, eran muchachos que buscaban constantemente la forma de sobresalir por sus características personales. También encontramos a los reflexivos. Nos dice nuestra lámina que los reflexivos anteponen la reflexión a la acción.
Y bueno, pues observan con detenimiento las distintas experiencias que se están manejando. Las características de los reflexivos son personas que llevan mucho la parte de la ponderación. Tienden a ponderar las situaciones, a darles una calificación, por decirlo de alguna forma. Son gente concienzuda, receptivos, analíticos y exhaustivos. Esos son los estudiantes reflexivos. Y también son los que cuestionan constantemente, los que están buscando el porqué de las cosas y no se quedan solamente con la información previa. Tienen que buscar más, tienen que obtener más información para entonces poder armar un juicio personal. Y esto, evidentemente, también es una característica muy particular. A veces el reflexivo se puede tornar en terco, pero aquí la idea básicamente es que este reflexivo explote esa capacidad de análisis y esa capacidad de conciencia para entonces darle todos los elementos necesarios y que realmente su aprendizaje sea significativo. Los teóricos, bueno, pues buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. Al teórico hay que darle la definición precisa, las características, los tipos y los ejemplos. Hay que manejarles toda la información por escrito. Las características de los teóricos, bueno, pues es gente muy metódica, lógicos, objetivos críticos y también su base de aprendizaje es muy estructurado. Esto es, si no tengo esta información yo no puedo partir de esto y no puedo tener una consecuencia. Es gente que para algunos puede ser con un marco de referencia muy cerrado, muy marcado. Yo creo que no es así. El teórico es objetivo y no se puede quedar con algo que le platicaron o que escuchó o comentó. Tiene que buscar el fundamento o la base de esa información. Y el pragmático, bueno, pues al pragmático le gusta actuar rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y proyectos que le atraen. Las características de los pragmáticos o de los prácticos, si queremos hacer más sencilla el concepto, bueno, pues son gente que le gusta experimentar, son prácticos, directos y sumamente eficaces. Al pragmático no le hables de mucha teoría, al pragmático no le des la parte reflexiva muy profunda, mejor al pragmático llévalo a hacer las cosas, llévalo a ejecutar una tarea, a hacer una investigación, a salir a la calle a ver lo que realmente dice este autor en la realidad si está sucediendo. El práctico es muy parecido al activo, ese le gustan las cosas en el momento sin mucho preámbulo, que digamos. Me voy a permitir regresar rápidamente, déjenme ver. Una pequeña falla técnica, pero en este momento está lista. Bien, vamos a ver. Los activos, regresemos a ver esta clasificación. Los activos, bueno, pues buscan experiencias nuevas, son de mente muy abierta, no son escépticos y acometen con entusiasmo sus tareas nuevas. Ya habíamos dicho que son animadores, improvisadores, arriesgados y espontáneos. Los reflexivos anteponen la reflexión a la acción y observan con detenimiento estas distintas experiencias. Estamos viendo o estamos haciendo el reacomodo de esta información ya con algunas láminas para que nosotros tengamos en cuenta y estemos bien ubicados qué es lo que realmente te gusta hacer aquí. A ti. Y entonces en este momento tú puedas empezar a identificar cuáles son tus rasgos de personalidad que se refieren más a esta clasificación y entonces que puedas identificar precisamente esta parte de tu estilo de aprendizaje. Aquí me tomé la libertad de ubicar a Albert Einstein como el representante de los teóricos. Normalmente los teóricos, como les comentaba hace un momento, son personas que no pueden avanzar si no hay un sustento. En el caso, por ejemplo, de clases o de trabajos o de proyectos a desarrollar con gente que es muy teórica, hay que saber o hay que ubicar toda la información precisa. ¿Qué es lo que va a suceder en el transcurso del desarrollo de esta asignatura y de las próximas? Que ustedes van a tener oportunidad, si son teóricos, evidentemente, si estamos hablando de los teóricos, de buscar la información que requieren a través de la bibliografía recomendada, a través de algunas páginas o ligas en internet que también se recomienden
Y lo más importante, que ustedes sean capaces de ser creativos y de buscar más información más allá de lo que se les maneje. Si son prácticos, bueno, pues también a través de esas actividades de aprendizaje, el objetivo es buscar o manejar o establecer la forma en que ustedes puedan llevar a una realidad lo que se está manejando como la parte teórica. Ahora sí, ¿cómo van a aprender mejor cada uno de esos estilos? Para cerrar esta sesión, vamos a revisar precisamente cómo ustedes, de acuerdo a la característica predominante o dominante de las que acabamos de mencionar, pueden ustedes identificar su estilo. Los activos normalmente son personas que les gusta mucho la competencia en equipos. También a los activos les encanta resolver problemas. Y bueno, también les gusta mucho hacer la representación de roles con actividades diversas. Si ustedes son activos dentro de su equipo de trabajo, por ejemplo, bueno, pues son los integrantes de estos equipos que les gusta mucho la resolución de problemas, que les gusta mucho mover a otros, ¿sí? Para entonces ponerse en acción y ubicar cuál es la mejor opción de respuesta ante una situación o ante una contingencia, por ejemplo. Y les gusta ser los coordinadores, les gusta ser el secretario o qué mejor, les gusta ser el mismo líder de proyecto. Esas son las personas activas. Yo incluiría una característica, si los identificamos o los relacionamos con colores, podríamos decir que los activos son rojos. Los activos son personas que les gusta mucho llamar la atención, que son seguros de sí mismo. El color rojo nos refleja seguridad en uno mismo, mucha actividad, gente que puede tener incluso hasta a niveles un poquito de agresividad, pero que saben controlarse. Al líder le gusta mucho el color rojo, por ejemplo. También, bueno, el líder que tiene esta característica, que es un líder activo, un líder que mueve masas, ¿sí? Ok. Los reflexivos. ¿Qué pasa con las personas que tienen características de tipo reflexivo? Bueno, pues a los reflexivos les gusta estar investigando constantemente, detenidamente, a ver, ¿de dónde viene esta información? ¿Y por qué me estás diciendo? ¿En qué autor te estás sustentando? ¿Y por qué hicieron? ¿Y por qué dijeron? ¿Y por qué no dijeron? También les gusta mucho escuchar. Aquí podríamos decir, bueno, pues que son auditivos, ¿no? Observando a un grupo mientras trabajan, ¿sí? A ellos, normalmente, si ustedes pueden identificar un grupo de trabajo, un grupo de amigos, hay alguien muy reflexivo. Ese reflexivo normalmente guarda silencio, pero ojo cuando hable un reflexivo, porque es una apreciación, un punto de vista, una opinión precisa, pero basada en hechos. Entonces, el reflexivo no habla mucho, pero cuando responde, responde con fundamento. Y también le gusta al receptivo estar intercambiando constantemente opiniones. ¿Por qué? Porque con base en esto también va a obtener toda esa información. Y gracias a esa información, bueno, pues entonces podrá formarse un juicio o armar un criterio o poder encontrar la solución a sus problemas. En este momento, ustedes pueden identificar si tienen rasgos de tipo reflexivo. Para terminar con nuestra sesión, esta es la última lámina que vamos a ver en esta misma. Hablemos un poquito de los teóricos. Al teórico, por ejemplo, sí le gusta participar en temas abiertos en situaciones complejas. Y estamos viendo como una ilustración dentro de nuestra diapositiva un debate entre tres personas. Si estamos revisando, la persona de en medio es el coordinador o el líder del debate y las otras dos personas son las que participan directamente en el debate. Hablar de temas abiertos, fíjense bien, hablar en situaciones complejas, bueno, pues es tener o manejar toda la información. Nadie que esté dispuesto a sostener un debate, a manejar una discusión, pero en forma seria y precisa, no es teórico. Quien lo hace
sin ser teórico, pues seguramente se deja llevar por algunos rumores, por alguna información que escuchó en el lugar o en el grupo de referencia donde él se maneja y le gusta repetir, pero al teórico no le gusta repetir. Al teórico le gusta tener la información como base y entonces con eso ya tiene la oportunidad de debatir, de discutir, de comentar esos temas de forma muy abierta y lo más interesante en situaciones complejas. También le gusta mucho trabajar en sesiones de preguntas y respuestas. Al teórico, como tiene precisamente esa base o ese sustento teórico, bueno, pues le va a gustar poder preguntar y poder dar respuesta precisa a lo que se esté buscando. Y también le gusta mucho participar y también manejar o desarrollar sesiones totalmente estructuradas. Un teórico jamás va a llegar a participar en un grupo, participar en un debate o incluso en una plática si no hay una estructura. Normalmente el teórico pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Cómo empezaron a hablar? A ver, ¿por qué estás diciendo que el tipo de cambio cambió de un día para otro? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué lo viste? ¿Qué acciones se pueden tomar? Acuérdense que el teórico es metódico. Y el método implica llevar una serie de pasos perfectamente bien establecidos y coordinados para poder llegar a un fin. Entonces, un teórico no es que sea cuadrado, entendámoslo así. Un teórico requiere todas las bases necesarias con sustentos, con autores, con información fidedigna y con información segura, con información veraz, para entonces poder emitir juicios o poder dar propuestas de soluciones de problemas. Y para terminar, bueno, pues el pragmático o el práctico, normalmente él imita modelos. También está constantemente el práctico elaborando planes de acción con indicaciones prácticas y aplicando técnicas. Normalmente dentro de un grupo, repito, para llevarlo a la parte del ejemplo o ejemplificar a los pragmáticos, ustedes también deben conocer a alguien que dice, bien, vamos a ir a un antro a divertirnos, a festejar el cumpleaños del amigo. Ok, ¿qué planes tenemos? A ver, ¿a dónde queremos ir? Y entonces empieza a preguntar, pero ella está apuntando. Oye, ¿y cuánto nos vamos a gastar? Y está haciendo el apunte. Oye, ¿y quién va a pasar por uno y quién va a pasar por el otro? Te organiza, pero te está organizando y está ya haciendo el plan de acción. Él ya sabe a qué hora se van a ver, a dónde van a ir, cuánto van a gastar, quién va a llevar a quién no va a llevar a quién, bla, 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 bla. Esa es una cuestión puramente social. En el aspecto profesional o en el aspecto laboral, es el primero que indica, a ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo me vas a entregar esta información? Yo te voy a entregar aquella, vamos a hacer conjuntamente la junta y bla, 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 bla. Empieza a manejar toda el plan de acción. Él ya está prácticamente haciendo la junta de seguimiento o haciendo la junta de presentación, pero antecediéndole un plan. Y bueno, pues él es muy técnico. El práctico, evidentemente, es técnico porque tiene que hacer las cosas. La parte estratégica, dejémosela al teórico y al reflexivo. La parte técnica, la parte de la ejecución, la parte de la coordinación, pues la tienen los pragmáticos. A los pragmáticos, por ejemplo, les gusta mucho esta cuestión de campañas promocionales, les gusta mucho hacer casting para decanes, les gusta hacer mucho toda la parte de la logística para hacer promocionales en punto de venta, los animadores, los GIOs, por ejemplo, como se les conoce en el ambiente de la mercadotecnia, pues normalmente son gente muy práctica y muy activa, que le gusta estar constantemente en movimiento, haciendo plan, pero llevando este plan hacia la acción. Bien, yo voy a cerrar mi sesión, si gustan acompañarme a pizarrón, por favor, solamente para puntualizar lo siguiente. El aprendizaje significativo indica que ustedes como estudiantes requieren recuperar de la memoria un conocimiento previo. Con este conocimiento previo, ustedes tendrán la oportunidad de construir un nuevo conocimiento. Y evidentemente este nuevo conocimiento les va a dar un nuevo significado en la vida. Esto es, van a tener la oportunidad de tener un desarrollo mucho más interesante, mucho más firme, mucho más acorde a nuestras necesidades de
nuevas habilidades. Recuerden que esta materia de estrategias para el aprendizaje, lo que buscamos es que ustedes tengan toda la base y toda la preparación suficiente para que con esta asignatura tengan la oportunidad de desarrollar todas las asignaturas que vienen dentro del programa de estudios de nuestra licenciatura en Mercadotecnia y que, por ejemplo, ustedes se den cuenta de un aprendizaje significativo, tal vez en el desarrollo de una clase. Vamos a poner un ejemplo para cerrar lo que es el aprendizaje significativo. Ustedes trabajan, vamos a poner el ejemplo de que una persona que está estudiando en el Colegio de Empresarios, pues trabaja en una agencia de publicidad y requiere obtener su licenciatura para su desarrollo profesional dentro de la agencia donde está y a futuro para proyectarse hacia otras empresas. ¿Qué es lo que requiere? Este individuo está trabajando en esta agencia y él ya tuvo la experiencia de trabajar como GIO o como promotor en punto de venta. Y ahora resulta que esta agencia de publicidad va a hacer una campaña publicitaria donde se va a incluir algunas degustaciones de producto. ¿Qué es lo que va a tener oportunidad este individuo que estudió la licenciatura en Mercadotecnia con el fundamento de aprendizaje significativo? Él, en primera instancia, vuelvo al pizarrón, en primera instancia va a tener la oportunidad de recuperar toda esa información, esa experiencia previa que este individuo ya tuvo cuando fue promotor o GIO en punto de venta. En ese momento va a venir a su memoria. Y entonces lo que pretenden es que dentro de la campaña publicitaria o promocional en general haya algunos eventos que, sin ser un plan promocional de ventas, apoye en este sentido. Él tiene ya esa experiencia y él puede decir, ok, yo les puedo proponer a la empresa que es cliente que podemos hacer algunas degustaciones o algunas actividades de promoción de ventas en degustación en algunos puntos de venta que sean atractivos y que podamos captar el interés y la atención del consumidor meta. Hablemos, por ejemplo, de un producto que es alimenticio, un producto delicatessen que no se vende en cualquier lugar. Es una campaña para vender, no sé, paté de hígado, cualquier otro producto o tal vez algún otro producto muy caro y de importación como puede ser caviar, y que se va a hacer una degustación en 5 restaurantes, 5 cadenas de restaurantes de las más importantes y de categoría especial dentro de la Ciudad de México y dentro de 3 ciudades importantes en el interior de la República. Si él recupera toda esa información, va a tener que trasladarla y transformarla en un nuevo conocimiento. Va a tener que armar un plan de acción que le permita recuperar toda esa información, cómo desarrolló sus actividades, cuáles eran sus planes, qué tenían que llevar, tenían que contratar edecanes, tenían que comprar algunos productos o insumos para poder hacer la degustación. Todo eso que él ya hizo como una experiencia profesional lo recupera, pero lo aplica a otro punto de venta, con otro consumidor meta y con otro tipo de producto que nunca ha trabajado. Respuesta: él tendrá un nuevo significado, esto es, se dará cuenta de la capacidad que tiene de poder no solamente trabajar en demostraciones o en degustaciones o en promociones de artículos en autoservicio, si esa fue su experiencia previa. Con este nuevo conocimiento y con esta nueva experiencia, entonces él ya tendrá como individuo y como profesional en el área de la mercadotecnia de trabajar con otros productos en otros ambientes y desarrollando actividades más o menos iguales, pero que están aportando un nuevo significado, que en este caso es aportar una nueva experiencia profesional a lo que es su quehacer o su vida laboral. Entonces, resumimos, en esta sesión vimos el impacto y la relevancia que tiene el aprendizaje significativo, no solamente en algunos otros contextos, en algunas otras formas, en algunos otros sistemas educativos, en algunas otras instituciones, así como se manejan en ellos. En nuestro Colegio de Empresarios también estamos promoviendo este aprendizaje significativo.
También debemos considerar y tomar en cuenta que no todos los estilos de aprendizaje son exactamente iguales. Son 4 estilos de aprendizaje distintos y requerimos entonces identificar rasgos cognitivos, rasgos afectivos y rasgos fisiológicos para comprender cuál es mi estilo de aprendizaje y, lo más importante, retomar y reforzar que no todas las personas somos iguales, no todas tenemos la misma capacidad para aprender y no todas aprendemos de la misma forma. Por eso la presentación de algunos estilos de aprendizaje para que ustedes se hagan su traje a la medida y se ajusten mejor a sus necesidades. Espero verlos en la siguiente sesión.